buenos días. Hace una semana tuvimos a los 7 candidatos a la vicepresidencia. Para el día de hoy han estado convocados los 8 candidatos a la presidencia de la República, invitación que se les hizo hace varios meses. Muchos confirmaron, otros cancelaron a última hora. Estos espacios son importantes para aclarar dudas que tiene la ciudadanía sobre las propuestas y para que los ciudadanos puedan emitir un voto informado. Agradezco a aquellos candidatos que cumplieron su compromiso de estar hoy y hablarle al país de frente. Y me acompaña el expresidente Martín Torrijos, candidato presidencial por el Partido Popular. Bienvenido y gracias por hablar de frente. Gracias, Sabrina. Analistas coinciden que su mayor fortaleza puede ser también su mayor debilidad, quiere decir el PRD. Hay muchos PRDs, miembros del partido, que piensan votar por usted. Y hay también, se dice, es un secreto a voces, funcionarios del actual gobierno que tienen un pie en su campaña. ¿Cómo garantiza que un gobierno de Martín Torrijos no será una continuidad del esquema clientelista que usted ha cuestionado? No lo fue en la primera vez. Fue un gobierno totalmente con criterio propio. No fue un gobierno que promovió la corrupción como este. No tengo gente que está en el gobierno y en mi campaña, no es cierto. Pero además, tengo un voto de los torrijistas que están dentro del PRD y los torrijistas que son funcionarios públicos de muchos años, que no hay duda me van a apoyar, pero no tengo ninguna preocupación. Si la preocupación de los ciudadanos es si los malos PRDs van a estar en mi gobierno, no van a estar. Van a haber ciudadanos de todas las corrientes, gente buena, gente pensante, gente joven, que vamos a llevar a este país a una escala donde hoy no estamos. Vamos a mejorar realmente este país. Donde sí es muy probable que el PRD mantenga una cuota de poder es en el órgano legislativo. Es probable que diputados como Raúl Pineda y Benicio Robinson se reelijan. ¿Descarta usted tener algún tipo de entendimiento con ellos? Nunca lo he tenido. O sea, yo estoy fuera del PRD por ellos. Yo estoy fuera del PRD porque no representan los intereses de este país, porque se alejaron del ideario que nos hizo convertirnos en una opción política. Y por eso ni tengo ni tendré vínculos con ellos. Aquí hay un atrás y un adelante. Atrás, todo el que tiene problemas con la justicia, que lo enfrente. No vengo a taparle nada a nadie. Pero de aquí en adelante son nuevas reglas del juego. Ahora, el país no puede seguir dividido entre los buenos y los malos, o los mesiánicos que se creen que saben dónde están los buenos, todos con él, y los malos todos alrededor, fuera de él. No, este país está, reglas del juego claras. Justicia, justicia, y va a operar. Ataca a la corrupción, va a ser ataque a la corrupción. Pero de aquí en adelante es unirnos para resolver los problemas. ¿Qué es lo que ha faltado? Unidad nacional para la solución de los problemas. Pensando en esa unidad nacional y en la gobernabilidad, ¿cuál será su estrategia de llegar a ser presidente si usted no tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa? Mira, vuelvo y repito. Ahí es donde se da la diferencia, la experiencia y quien está realmente experimentando. Yo sé cómo hablar con estos señores, conozco muy bien cómo opera el sistema y sé cómo podemos lograr que este país avance y que no nos estanquemos en una pelea permanente, perdiendo el tiempo, mientras los panameños tienen que esperar a arreglar los temas del seguro social, de sus citas médicas, de los problemas de educación. Entonces, este país, reglas claras, los malos no van. La parte del pasado que ha venido robándose el futuro al presente no van a estar. Pero todo aquel que quiera trabajar por este país, de partido político o fuera de partido político, como ha estado sumando a muchísima gente, tendrán la oportunidad de aportar a solucionar los problemas del país. Los auxilios económicos del IFARU se han convertido en un botín político y en una bofetada para muchos estudiantes con méritos y necesidades económicas. ¿Qué hará en un gobierno de Martín Torrijos para detener este despilfarro? Mira, hay que administrar todo con transparencia. Sé perfectamente bien la frustración de los jóvenes en este país porque necesita recursos para no tener que dejar la universidad y no los encuentra. Y estas personas en el IFARU han repartido como les da la gana. Mira, yo puedo responder por lo que hicimos en mi gobierno. IFARU Senacid transformó la capacidad de investigación de este país. Alrededor de 80 profesores de la tecnológica fueron a sacar maestrías, doctorados. Todo lo que es ciencia e investigación se logró. Esas becas dotaron al país de un capital humano, de panameños que pudieron educarse sin preguntarle nada, solamente con la voluntad aplicaban. O sea, es distinto lo que hemos hecho y es distinto lo que vamos a hacer.
Un IFARU sin influencia sí se puede lograr. Ahora, es tema de saber a dónde uno va. No es solo hablarlo, o sea, la diferencia está entre quien puede y sabe gobernar y quien viene a improvisar. La Contraloría ha estado en el centro, no solamente del escándalo de los auxilios económicos del IFARU, sino también en todos, en la descentralización paralela. Gerardo Solís modificó la ley orgánica de la Contraloría para que hubiesen menos controles y más inmunidad para sus funcionarios. ¿Qué hará en un gobierno de Martín Torrijos para fortalecer el papel que debe tener la Contraloría en precisamente controlar el buen uso de los recursos públicos? Todos los organismos de control tienen que fortalecerse. Igual tiene que fortalecerse el Ministerio Público para que actúe sin miedo en el combate a la corrupción. Hay que devolverle a la Contraloría la responsabilidad que ha evitado. Ahora, hay unos que dicen que eso hay que cambiar la Constitución para esto. Sí, pero mientras tanto esto nunca había ocurrido. Hombre, todo se distorsionó después de mi gobierno, cuando llegó una Contralora que muere y ella le manejaba los recursos a la empresa del presidente y de ahí comienza a desvirtuarse todo lo que ha sido la institucionalidad. Y lo último, que ahora pues la Asamblea tiene un control absoluto de todo y les han permitido este gobierno, por la falta de voluntad, por la falta de alguien que dirija al país y de carácter, que no solo designen los recursos del Estado, sino también lo designen de a dedo a quienes más probablemente estén haciendo negocios con ellos. Usted tuvo dos contralores con perfiles diferentes. ¿Qué perfil piensa Martín Torrijos debe estar en la Contraloría? Independencia y honestidad. O sea, este país no está para vivir lo mismo. O sea, tiene que ser alguien que tenga independencia, que sea honesto, criterio, carácter y que tenga credibilidad. O sea, pero el carácter es muy importante, porque los años que vienen son años donde tienes que tener personas que sepan lo que van a hacer y que tengan el carácter para poder implementarlo. Si no, no vamos a reventar las roscas que tiene este país totalmente en desventaja y a los ciudadanos con medicinas caras, con luz cara, con insumos caros. Esas roscas tenemos que romperlas. El actual ministro de Economía, Héctor Alexander, también fue ministro durante su gobierno. ¿Cómo califica usted la actual gestión de Héctor Alexander? Esto te demuestra que no es los actores, es quien dirige la orquesta. O sea, Héctor Alexander jugó un papel en mi gobierno positivo y sin duda en este no. O sea, en este gobierno no dudo de la honestidad de él como persona, pero ha permitido que pasen un montón de cosas al punto que perdimos el grado de inversión. Él fue uno de los funcionarios durante mi gobierno, hicimos todo para que pudiéramos tener grado de inversión y se dio meses después de mi gobierno. Hoy han hecho todo para perder el grado de inversión. Por eso lo importante es quién dirige la orquesta y que dirija la orquesta, que sepa lo que va a hacer. El país está, como usted lo ha dicho, en una situación de finanzas públicas bien complicada. ¿Quién sería su ministro de Economía y Finanzas? Tengo varios candidatos. No los puedo mencionar porque algunos están trabajando en la empresa privada con cargos importantes. Y me pidieron que mientras esto lo concreticemos, ya después de la victoria, Dios primero, el próximo 5 de mayo nuestra, lo vamos a mostrar. Pero son gente que tiene responsabilidad en este país dentro de la empresa privada, que tiene experiencia en el manejo de las finanzas públicas, que están allí, pero que lamentablemente hoy día no los puedo mostrar. En esta campaña ha habido una danza de millones en las promesas que hay, millones de empleos, millones de inversión. Poca gente ha hablado, pocos candidatos han hablado de austeridad, que es lo que se necesita, creo yo, en estos tiempos. Mencióneme 3 medidas que tomará de llegar a ser presidente para poner en balance las finanzas públicas. Mira, todo el que es botella tiene que salir. O sea, hay un número de funcionarios públicos que no trabajan, que está solamente vinculado a la política y al menester de algunos diputados que son los que dominan la asamblea y los negocios en este país. Esa gente tiene que salir, porque si no trabajan no pueden cobrar. Nosotros, cuando hicimos la reforma fiscal en el 2004, cuando nos sentamos a hablar con la empresa privada, ya teníamos 20% de ahorro, sabemos dónde ahorrar. Entonces, sabemos, a ver, y esto no es un cuento de que 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares ahorrados, porque eso es palabra. O sea, el mundo y las finanzas públicas y la administración de gobierno no trabaja arbitrariamente como le puede trabajar la lengua a algunos candidatos. O sea, nosotros sabemos dónde buscar ahorro, cómo manejar un gobierno con austeridad, cómo podemos ir bajando paulatinamente las planillas públicas. Nosotros, de cada 3 personas que ya no trabajaban, 1 no lo reemplazábamos.
y bajamos la cantidad de personal que trabajaba a los niveles de 5 años atrás, sin un trauma, porque no puedes estar traumando diciendo que vas a votar a todo el mundo y que tú sabes dónde ahorras. O sea, no, espérate, esto es conciencia, esto es saber dónde tienes que buscar, dónde puedes tener ahorro y no generar zozobras con gente que tiene muchos años de estar trabajando. Vuelvo y repito, el que no trabaja, el que es botella, fuera. Pero los demás hay que darle seguridad y hacer que trabajen para resolver los problemas de los panameños. Uno de los temas que ha estado ausente en la campaña es la crisis migratoria, de la que daría en ese escenario. Ha habido acusaciones graves de violaciones a derechos humanos, hay un cortocircuito entre organizaciones internacionales y el gobierno actual. Hay algunos candidatos que han dicho que pretenden cerrar la frontera, se lo han dicho agencias internacionales, y otros que incluso han hablado de reabrir la carretera con Colombia. ¿Cómo manejará Martín Torrijos la crisis migratoria en Darién? Hay que entender que tenemos una responsabilidad de garantizarle los derechos a los migrantes que están pasando por el país. Y tenemos que ser estrictos para que la menor cantidad de personas se queden en este país, porque tenemos un país que no está en su mejor momento. Económicamente es un desempleo altísimo, es peor lo que las cifras reflejan, le pegan mucho a las mujeres, pero yo creo que tiene que ser un intermedio. Sí, vamos a ser estrictos, pero sobre todo estrictos con las personas que se pueden estar quedando en este país, que aumentan el desempleo o que aumentan la delincuencia. No todos los migrantes ni son delincuentes ni vienen a quedarse a trabajar, pero es una mezcla. Estrictos en la frontera, tenemos la policía fronteriza que está jugando un buen papel, pero de todos modos tenemos que incrementar el papel de Panamá en el ámbito internacional. Porque este tema no es solo de Panamá, no es lo que haga Panamá, es lo que haga la región, para entender que esto no depende de un solo país. Quien piensa que puede cerrar la frontera y que de aquí para adelante no pasa nadie, no sabe lo que está hablando. Porque esto es incontenible. Ahora, quien puede articular políticas con otro gobierno, con los Estados Unidos, y encontrarle una solución para que no más personas tengan que emigrar por el motivo que sea, yo creo que por ahí hay temas de corto plazo, de tener la seguridad que, respetando los derechos humanos, hacemos valer también los derechos de los panameños, y por otro lado jugando un papel internacional que este gobierno lo perdió, no tiene relación con Colombia. Tenemos que tener una relación estrecha con Colombia si queremos resolver no solo el tema migratorio, sino un montón de temas, entre esos posibles inversiones que pudieran estar llegando a este país de inversionistas colombianos que ven en Panamá una oportunidad para desarrollar su vida. ¿Cómo califica Martín Torrijos la gestión del procurador Javier Caraballo? El periodo de él acaba el 31 de diciembre de este año. ¿Qué nombres tiene usted en mente para ese cargo? Mira, tengo perfiles en mente, no tengo nombres. Yo no soy de estos mesiánicos que creen que todos lo saben. Yo tengo perfil de alguien que tenga independencia, tipo Ana Matilde Gómez, que por ser independiente y por no dejarse manipular, la votaron y de en adelante llegaron 4 procuradores más. Tengo la capacidad de buscar a los mejores panameños para que entiendan el momento que estamos viviendo y que nos ayuden a combatir el crimen organizado, que nos ayuden con determinación a combatir la corrupción y que tengan la seguridad que yo no voy a estar manipulando la justicia para vivir en una venganza permanente. La justicia es justicia, la política es política y allí tenemos que diferenciar. Dice tipo Ana Matilde Gómez, ¿quiere decir que le ofrecería a Ana Matilde Gómez el cargo? Le podría ofrecer esto a una persona independiente que tuviera criterio, que tuviera carácter y que no le tenga miedo a enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar en el próximo gobierno. ¿Cómo califica la actuación del procurador de la administración, Rigoberto González? Ha sido buena, ha sido un pilar de estabilidad, ha sido un hombre que le ha dado independencia y seriedad a su cargo, a ser el abogado del Estado panameño. ¿Cuál de sus competidores en esta campaña presidencial le parece que ha contribuido a elevar el debate y que usted incluso consideraría para sumar a su equipo de gobierno? Mira, sin duda Melitón. Melitón ha dado buenos aportes a esta campaña política. Puedo discrepar con la profesora, pero creo que también representa una corriente distinta a este país que debe estar presente de una forma u otra en el decir de los panameños. Hay que unificar este país. Y bueno, yo me imagino que pasando esta contienda electoral, cuando bajen los ánimos, algunos se calmarán con los insultos, algunos aceptarán su derrota y en la medida de lo posible, ellos o gente buena que ellos puedan representar, podríamos empezar a ver cómo unificamos el país, porque este país
no lo soluciona una sola persona, la soluciona la voluntad de mucha gente con un liderazgo que invite responsable a la transformación de Panamá. La mención de Melitón Arrocha me hace tener que preguntarle porque en el debate se notaba mucha afinidad, incluso se habla ya de una posible unión de fuerzas. ¿Eso es algo que se ha conversado? ¿Usted ha conversado con el candidato Arrocha? No, hemos conversado, por supuesto, pero en el transcurso de la elección, y creo que esto no lo reconozco solo yo, lo reconocen muchos panameños, él ha jugado un papel orientador, con buenas ideas y con buenas propuestas, y me parece un hombre que, no es un hombre de conflicto, no es un hombre de odio, no es un hombre que divida al país, y creo que personas como él, no sé si está interesado en participar en la política futura, podría muy bien ser parte de un nuevo proyecto de país. Le agradezco, Partit Torrijos, ser uno de los candidatos presidenciales que se atrevió a hablar de frente a 2 semanas a las elecciones. Un mensaje final. Tú decides, panameño. O vamos por la improvisación, el experimento, o vamos por quien sabe gobernar. O escogemos quien representa a las transnacionales que toda la vida se han enfrentado a los intereses del país, o buscamos a alguien que te defienda tus intereses. O seguimos con la corrupción, o ponemos gente seria y decente en el gobierno. Está en tus manos. Muchísimas gracias a usted también por continuar con nosotros. Seguimos en este especial de candidatos presidenciales. Y en este especial me acompaña ahora Ricardo Lombana, candidato presidencial por el movimiento Otro Camino. Bienvenido, Ricardo, a Hablar de Frente. Hola, Sabrina. Un gusto estar aquí. El hilo conductor de su campaña ha sido ellos y nosotros, como refiriéndose a ellos los corruptos y nosotros los no corruptos. Para algunos es un discurso maniqueo, pero lo que quería preguntarle es, ¿a usted no le preocupa estar creando una expectativa que de ser gobierno no pueda llegar a cumplir? Es decir, si uno promete ser el policía de la moral, ya después no puede pasarse ni un solo semáforo. La campaña de ellos o nosotros no es solo alrededor de los corruptos y los no corruptos. Se refiere a un sistema que ha gobernado los últimos 30 años, que ha sido un acuerdo, ha sido un pacto. O sea, el ellos es quienes han pactado. O sea, la corrupción que pacta con miembros del sector privado que se benefician de esa corrupción y sangran los recursos del Estado para beneficiarse cada 5 años, y ahora se le ha sumado algo más grave, que es el crimen organizado y el narcotráfico ligado a este esquema de pacto con ciertos miembros del sector privado y quienes nos han gobernado. Así que no es solo una línea entre no corruptos y no corruptos, sino una línea entre los que ya han gobernado y demostraron que no les interesa realmente lo que el pueblo necesita, y una nueva generación de políticos. Y no estamos preocupados por la expectativa. Nos gusta tener esa expectativa porque venimos precisamente a darle la vuelta al país, y para darle la vuelta al país tenemos que tomar medidas drásticas y estamos listos para cumplirlas. Lo escuché decir que usted le va a pasar a la justicia la información necesaria para meter presos a diputados como Benicio Robinson o Raúl Pineda. ¿No teme estar desde el Ejecutivo dictándole la agenda a la justicia? No, no temo eso, y te explico por qué, Sabrina. Muchos de los negocios que han hecho millonarios a los diputados son concesiones con el Estado. Y la ley prohíbe que los diputados tengan concesiones y negocios con el Estado, de manera directa o a través de intermediarios. ¿Quién tiene esa información? El Estado. Entonces, el Estado, el funcionario público, empezando con el presidente, que conozca de la comisión de un delito, está obligado a denunciarlo. No estoy cruzando ninguna ley, estoy haciendo lo que nadie se ha atrevido a hacer en 30 años porque han sido parte de los presidentes de la corrupción. Mi único compromiso es las evidencias que tengamos de todos esos negociados estarán en manos del nuevo procurador o de la nueva procuradora o de las instancias que les toque investigar a estos diputados para que rindan cuentas y devuelvan lo robado al pueblo panameño. Usted también aseguró recientemente rechazar la Agenda 2030. ¿Qué le molesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como reducción de la pobreza, fin del hambre, etcétera, etcétera? Nada de eso me molesta, es más, estoy comprometido con eso. Esa fue una respuesta tal vez resumida que di, porque lastimosamente se ha regado en todo el país, y yo lo he recorrido, de que hablar de Agenda 2030 es hablar de matrimonio igualitario.
Pero, pero eso es un error que claro, uno no puede perpetuar. Por supuesto, y tal vez fue un error decir estoy en contra de la Agenda 2030, porque no lo estoy, porque la Agenda 2030 es protección del ambiente, es combatir la desigualdad, es diversificación de matriz energética, es muchos temas, y ahí me van a encontrar siempre a favor de esos temas. Pero como sé que me lo preguntan, para enredarme con el tema del matrimonio igualitario, lo contesté así, de aquella manera, que quede claro que los objetivos de desarrollo sostenible y toda la agenda alrededor de esto es una agenda con la que nosotros coincidimos, pero estamos en contra del matrimonio igualitario y eso es lo que hemos querido reafirmar con nuestra postura. Ese tema del matrimonio igualitario ya la Corte lo resolvió en Panamá. Ahora hay una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hará sus recomendaciones. Si usted fuera presidente, ¿qué haría con esas recomendaciones para evitar que ese caso llegue a la Corte Internacional de Derechos Humanos? Yo no creo que nosotros vayamos a tener una decisión pronta sobre ese tema y yo creo que ahí vale mucho más lo que piensa todo un país, Sabrina. Y este país, no solo la Corte, sino que creo la mayoría de los panameños han manifestado estar en contra del matrimonio igualitario y en eso creo que un gobierno, un Estado tiene que comprometerse a seguir los lineamientos de la mayoría de la población. Si viene en su momento una recomendación o una decisión de instancias internacionales, el gobierno tendrá que lidiar con eso, pero defendiendo primero los intereses de la nación panameña. Seguimos en el tema un poco internacional porque Darién es escenario de una grave crisis migratoria continental y ahora también hay graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Hay choques evidentes entre las ONGs y el gobierno nacional. Hay candidatos que han hablado de cerrar la frontera y otros de abrir una carretera o de reabrir la carretera a Colombia. ¿Qué hará usted con la crisis migratoria de Darién? Construir muros y cerrar fronteras es engañar a la población. Ni Trump construyó el muro que dijo que iba a construir. La migración existe desde que existe en la humanidad y seguirá existiendo. La responsabilidad de un gobierno es controlarla. Y hay tres aspectos importantes. Primero, los países de donde vienen los migrantes y los países de destino. Nosotros tenemos que exigirle mucho más a los Estados Unidos de América porque todos estos migrantes quedan en Estados Unidos. Necesitamos más cooperación internacional, más recursos y fondos para la capacitación de nuestros funcionarios, mayor tecnología para combatir el crimen organizado en la frontera y con el cruce de migrantes, porque las organizaciones criminales se aprovechan de los migrantes precisamente para el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y la trata de blancas. Esa cooperación la debemos recibir en mucho más intensidad por parte de los Estados Unidos y en los foros regionales y hemisféricos en los que Panamá es parte, seguir impulsando el fortalecimiento de la democracia en los países de donde vienen los migrantes para que se reduzca el nivel o la cantidad de gente que cruza por nuestra frontera. Y en cuanto a lo que tenemos que hacer aquí, nosotros tenemos que controlar la migración, atender nuestras obligaciones de derechos humanos, porque eso es una crisis humanitaria grave. Ahí hay niños violados, mujeres violadas, mujeres abusadas, gente que está siendo usada como mulas para el tráfico de drogas y nosotros no podemos desentendernos y decir, vamos a poner un muro aquí y que maten un poco de gente. No, señor. Nosotros tenemos que cumplir con obligaciones internacionales de derechos humanos porque ellos son seres humanos indistintamente de su nacionalidad y bajará la migración si atendemos y combatimos el crimen organizado que opera desde la frontera y seguimos fortaleciendo la relación con nuestros países de donde vienen los migrantes y de donde reciben los migrantes. Cambio completo de tema, los paneles solares que usted, su propuesta y la tarifa eléctrica de $5. Para lograr eso, usted necesita toda una transformación del sistema energético, necesita lidiar con los actores del mercado en este momento. ¿No le parece que debió haber explicado todos los pasos que requieren? ¿Cómo logrará eso en la realidad? No considero que debo explicar todos los pasos porque estamos en una campaña política. Los pasos están en el plan de gobierno, en la página 58, y en otras páginas está todo nuestro plan energético, y ahí está todo lo que vamos a hacer en 5 años y cuál es nuestra visión. Segundo, lo importante es que la gente sepa que va a dejar de ser abusada por las compañías de distribución eléctrica y abusadas por una SEP que no regula. Y es completamente viable, Sabrina. Estamos inundados de testimonios en las redes sociales luego de que publicamos la propuesta de gente, cientos
de casos, clase media y sectores populares, que antes pagaban 90 o 100 dólares y al instalar paneles pagan 3 dólares, 5 dólares o a veces hasta en negativo, menos 2 dólares, menos 5 dólares. Es completamente viable, tiene sustento técnico, hace que la gente pague mucho menos plata en luz, 5 dólares o menos, va a generar empleo porque tenemos que capacitar a muchísimos instaladores en las distintas comunidades donde vamos a implementar este plan y va por etapas, 100.000 familias por año, sí. Hay que tomar en cuenta a todos los actores, obviamente que sí, y están molestos algunos de ellos porque nadie les ha tocado su negocio nunca. Y bueno, nosotros estamos poniendo el dedo en la llaga, Sabrina, y yo creo que la ciudadanía no se debe sorprender de esto. Yo no vengo a jugar, yo vengo a poner las cosas en orden. Las empresas no han cumplido con sus contratos, porque la gente no ha recibido el servicio de energía eléctrica de calidad, como dicen los contratos y como la SEP debió regular. Ahora se van a preocupar, ayúdenme. Cooperen con el gobierno a acelerar la transición energética, que es lo que debemos apostar, y todos pueden participar, los actores actuales y los nuevos actores que seguramente surgirán luego de esta apertura. La Contraloría en este periodo ha estado en el centro de los escándalos de corrupción, descentralización paralela, auxilios económicos del IFARU, cualquiera que usted mencione. El Contralor actual además modificó la ley orgánica de la Contraloría. ¿Qué hará un gobierno de Ricardo Lombana para fortalecer una institución tan importante para el control del gasto público? Mira, varias cosas puedo decirte. En primer lugar, pedirle a la ciudadanía que vote por los candidatos de Otro Camino para la Asamblea Nacional, porque es la Asamblea Nacional la que tiene la última palabra designando al nuevo Contralor o Contralora. Y si queremos una persona que no haga lo que hizo Gerardo Solís o está haciendo Gerardo Solís, que ha sido cómplice del atraco, necesitamos que la Asamblea tenga nuevos diputados comprometidos con la transparencia, número 1. Número 2, hacerle las denuncias, presentarle las denuncias y las investigaciones al señor Solís, que tiene que rendir cuentas por todos los desfalcos y por la complicidad con el atraco a una nación con los fondos públicos. Y número 3, yo creo que tú mismo lo has mencionado y la ciudadanía lo ha visto, el Contralor se justifica incluso, o sea, no solo patrocina, sino que se justifica. Creo que él mismo está construyendo las evidencias para ser investigado en una próxima administración. Y la constituyente que nosotros vamos a promover, entre los temas que nosotros queremos plantearle al país, es la modificación de los requisitos para ser Contralor General de la República y tal vez evaluar la forma de designación del mismo. Usted bien lo ha dicho, la designación del Contralor depende de la Asamblea, y la Asamblea, por buenas intenciones y buenos candidatos que haya en Movimiento Otro Camino, en Vamos y en otros grupos independientes, muy probablemente estará controlada por los partidos PRD y RM. ¿Qué estrategia política usará Ricardo Lombana para pasar sus proyectos de ley, sus designaciones importantes con una Asamblea en contra? La Asamblea todavía no se ha definido. Yo me mantengo optimista, Sabrina. Faltan 2 semanas para lograr mayoría. Si no logramos mayoría y otros tienen mayoría, hagamos una división. Yo estoy seguro que muchas de las personas que están en otros partidos y queden en la Asamblea son gente dispuesta a llegar a acuerdos políticos positivos para el país. Y así lograremos una mayoría para aprobar un buen Contralor, una buena Contralora y para impulsar otras agendas. A donde no voy a caer es a patrocinar delincuentes en la Asamblea. Si Benicio gana, si Pineda gana, si Bolita Eli gana, si Afú gana, si los diputados que sabemos a qué van, ganan, y ellos lo que vienen es a negociar con el presidente cosas que son delito, botellas, concesiones, contratos, negocios y demás, ahí no me van a encontrar y vamos a confrontar. Y vuelvo al tema de las evidencias. Si ellos quieren mantenerse en sus negocios, yo presentaré las evidencias y serán ellos los que tendrán que arrodillarse y no el presidente. Panamá perdió grado de inversión y está en una situación difícil. ¿Quién será su ministro de Economía y Finanzas? Todavía no tenemos el nombre del ministro de Economía y Finanzas, pero ustedes han visto parte del equipo financiero que nos rodea. En nuestro equipo está Ernesto Bazán. No puede ser ministro porque es extranjero, pero está en nuestro equipo. Ninguno de estos nombres que voy a decir va a ser el ministro, o no estoy diciendo que sea el ministro. Está Ernesto Bazán, está Carlos Araúz, está la economista Luisa Turola, está el profesor Eric Molino, también en nuestro equipo económico, y otros más. El mismo Jorge Luis Quijano ha aportado mucho al equipo económico. No necesariamente va a salir de ahí, pero hay un equipo económico robusto
que le va a mandar la señal correcta al país, a los empresarios locales, a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo. Y ese ministro, en compañía probablemente del próximo vicepresidente de la República, Michael Chen, tendrán que hacer una gira a visitar y tocar base con los mercados de capitales, con los inversionistas extranjeros, con nuestros socios estratégicos, para mandar la señal correcta de que llegó un gobierno serio que viene a recortar drásticamente el gasto público, a no utilizar deuda para pagar gastos operativos del gobierno ni planilla del gobierno, a cobrar impuestos de manera eficiente, porque aquí la evasión fiscal es de 2.500 millones de dólares, y además hacer una serie de correcciones que nos están pidiendo las calificadoras de riesgo, que poco a poco, con la recuperación de la economía, nos devolverán el grado de inversión. Se me está acabando el tiempo y tengo preguntas importantes todavía. ¿Cómo califica la gestión de los dos procuradores, tanto Javier Caraballo como Rigoberto González? A Rigoberto González Montenegro le pongo un 10. Gran procurador. Ojalá hubiese sido el procurador de la nación. El señor Caraballo, creo que todavía me gustaría esperar un poco más. Creo que todavía hay casos pendientes. Su periodo, el periodo de Caraballo acaba este año. Sí, acaba este año. ¿Tiene en mente usted Nos va a tocar designar un nuevo procurador, una nueva procuradora. ¿Qué perfil tendría? Bueno, ¿A quién tiene en mente? Todavía no he tomado la decisión, ni hemos tomado la decisión, pero ojalá pudiéramos tener procuradores de la talla de Martita Cornejo, procuradores de la talla de Ernesto Cedeño, procuradores de la talla de Julito Linares, procuradores que sepamos los panameños que no pactan con delincuentes. No te estoy diciendo que ese va a ser el procurador o la procuradora, pero ese es el perfil. Ya entendí el perfil. Ese es el perfil. Última pregunta. ¿Cuál de sus competidores en esta campaña ha hecho un mejor trabajo y usted consideraría para incorporar en su equipo de gobierno? No voy a incorporar en mi equipo de gobierno a nadie que tenga escándalos de corrupción, por más que haya hecho una buena campaña. Así que, dicho eso, yo creo que la única persona con la que yo estoy compitiendo en este momento, que yo pueda decir que no tiene escándalo de corrupción, es la profesora Maribel Gordón. Así que, aunque no coincidamos ideológicamente, con mucho gusto me sentaría con ella para que nos ayude en la agenda social y en la agenda de mujer y de lucha social que ella tiene y ha emprendido a lo largo de muchos años. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Lombana, por estar aquí hablando de frente en este especial de candidatos presidenciales. Y me acompaña ahora Maribel Gordón, candidata presidencial por la libre postulación. Bienvenida, candidata, a hablar de frente. Gracias por la invitación, Sabrina. La escuché recientemente decir que los cierres del Suntrax no molestan a los ciudadanos porque no son la causa de los problemas, sino una manifestación de las mismas. No he dicho que no molestan, he dicho que las causas de los cierres del Suntra, de los pobladores exigiendo agua, se debe a que los gobiernos no atienden sus necesidades. Y eso los lleva a la calle. Estoy de acuerdo con eso, pero ¿usted no cree que ese tipo de actividad, incluso en ocasiones cuando han sido un poco más violentos, como ocurrió en el primer debate, le afecta a la imagen de su campaña? Bueno, yo siempre he respetado los métodos de lucha de los diversos sectores sociales. Hay diferencias. Nadie quiere que los repriman. El que no atendió los problemas, la respuesta que da es la represión y la hemos vivido gobierno tras gobierno y eso torna violenta las luchas. La campaña del 2019, la candidatura de Saúl Méndez sacó menos del 1%. ¿Qué propuestas adicionales tiene Maribel Gordón por la libre postulación para abarcar más, para llegarle a otro tipo de electorado? Bueno, el 2019 se sacó el 2%. Hay una denuncia ante la Fiscalía Electoral que a la fecha no ha sido atendida y eso revela la falta de democracia en este país. Nosotros hemos venido madurando un proyecto, en mi caso el Plan para la Vida Digna. Es una propuesta que lo que hace es atender las demandas de los diversos sectores de este país, del micro y pequeño empresario que se ve desplazado, que se ve marginado, excluido,
que no recibe, por ejemplo, los incentivos fiscales que reciben las grandes corporaciones. La demanda de los pobladores que exigen agua 724 y que exigen una luz eléctrica 724 con un servicio que tiene que ser establecido de manera eficaz, pero que las estructuras oligopólicas y monopólicas en la distribución y transmisión no lo permiten. Las demandas de los sectores profesionales, que entre otras cosas plantean la necesidad de puestos estables, de poder ejercer las profesiones para las cuales fueron preparados, y que hay una estructura ineficiente de lo que es una política laboral en este país que los lleva a ejercer otros oficios mal remunerados con inestabilidad laboral. La demanda de la población adulta mayor que quiere vida digna, una población que en el 44% vive en pobreza, producto de un gobierno que en el 2005 impuso una ley de la muerte que redujo las pensiones en 6.25%. Recojo las demandas del sector laboral, un sector laboral que ha clamado por empleo digno, salario justo, prestaciones y el derecho a poder pensionarse de la juventud, un sector tan importante que me ha pedido no quieren ser utilizados por todos estos gobiernos que los usan en campaña y lo abandonan permanentemente en su vida cotidiana. Han pedido que sus títulos tengan valor, quieren ejercer un trabajo digno con salario justo y tener la oportunidad de poder pensionarse. Una población que no quiere ir a buscar agua al río, quiere un agua en un proceso oportuno, con calidad. Entonces es el recoger de un conjunto de sectores sociales que nos han permitido una propuesta concreta, factible, realizable, y hemos establecido los mecanismos de cómo se va a financiar. Para mí, un punto, recuperar los sectores productivos que han sido desmantelados. Interesante. Hablando del cómo, porque usted decía que usted sí ha planteado cómo lograr eso, un hilo conductor de su campaña ha sido la mención del estado delincuencial y su promesa de acabar con la impunidad. ¿Cómo logrará Maribel Gordón esos objetivos? Bueno, yo creo que hay que hacer una reestructuración integral. Los diversos órganos de gobierno, hoy en crisis, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que comprender que ese estado delincuencial no puede continuar, porque lo que hace es robar los recursos del pueblo humilde y trabajador, que impide que se atiendan las necesidades fundamentales de vida. Yo creo que aquí hay que acabar con esos pactos de recámara, en donde gobierno tras gobierno hacen acuerdos no firmados entre ellos para que no haya procesos de investigación. Tiene que acabar el país por cárcel, tiene que acabar la impunidad, y para ello hay que hacer una coordinación entre los tres órganos que permitan que se investigue, que se enjuicie, que se condene, que vayan a la cárcel y que devuelvan lo robado. Mi gobierno va a promover esa política, a establecer, a desentar el quehacer público como una garantía de un nuevo Estado, el Estado digno, el Estado transparente, el Estado que permite la participación de todos y todas. Ya que hablamos de justicia y la lucha contra la impunidad, ¿cómo califica usted la gestión del procurador Javier Caraballo? Creo que ha sido ineficaz, que significa que no está cumpliendo con los objetivos a los cuales está llamado. Tenemos procesos mediatizados, procesos que han sido también politizados, y eso no constituye una garantía de justicia, no constituye una garantía de que efectivamente la institucionalidad de este país responde a un Estado ordenado, a un Estado democrático, a un Estado con justicia oportuna. Aquí sigue imperando una justicia para los pobres y otra para los ricos. El periodo de Caraballo acaba al final de este año. ¿Quién sería el procurador de llegar a ser Maribel Gordón la presidenta?
Yo no voy a poner un nombre porque creo que eso es irrespetuoso con la mayoría de la población que clama tener un nivel de participación, de consulta, algo que me he comprometido a hacer con todos los sectores de la sociedad. Lo que sí digo es que no puede ser una persona vinculada a la partidocracia, vinculada al clientelismo, a la corrupción, a la impunidad. Requerimos de personas que tengan una trayectoria y un currículo efectivamente honesto, transparente, digno, que no quede tela de duda del nombramiento que se está haciendo. ¿Qué hay del procurador de la administración, Rigoberto González? ¿Cómo califica la gestión de él? Creo que ha sido muy pasivo. Ha denunciado algunas cosas y allí ha quedado. Entonces no hay ese proceso de caminar también a la eficacia. Yo siempre he dicho que todo funcionario público, esté en el cargo que esté, tiene que tener claro cuál es el objetivo por el cual él está asignado allí o ella está asignado allí. En el tanto cumplamos con los objetivos para los cuales hemos sido llamados, este es un país que comienza a ordenarse, que comienza a ser eficiente, que comienza a ser eficaz, que comienza a ser transparente y que comienza a dar respuesta a la población. Una de las instituciones más cuestionadas durante este gobierno ha sido la Contraloría, y el Contralor Gerardo Solís, además de justificar varios de los escándalos de corrupción como los auxilios económicos del IFARU, la descentralización paralela, cambió la ley orgánica de la Contraloría. En un gobierno de Maribel Gordón, ¿cómo haría para que la Contraloría recupere el papel fiscalizador a la que está llamada? Con lo mismo, características muy claras de quién debe ser el Contralor, porque la Contraloría ha dejado de controlar, de fiscalizar, y lo peor, lo más grave, comienza o se profundiza el proceso donde están justificando los actos de corrupción, incluso aceptan que ellos han sido parte de ellos. Sí, lo escuché, lo escuchamos todos. El Contralor no lo nombra el Ejecutivo, lo nombra el Legislativo, y eso me lleva a preguntarle, ¿qué estrategias utilizaría usted de llegar a ser presidenta para tener una relación, no sé si armónica, pero al menos funcional con el órgano legislativo? Bueno, yo creo que hay que conversar. Yo creo que tanto el Ejecutivo como el Judicial tienen que tener, y el Legislativo tienen que tener clara cuáles son sus funciones. Y en ninguno de esos tres órganos la función es delinquir, que es lo que ha venido pasando. Y por eso nosotros hemos hablado de un estado delincuencial, donde la corrupción ha sido el eje para la realización de la gestión pública. Y esto no es solo de este gobierno, ha sido gobierno tras gobierno, donde han asaltado la cosa pública para beneficiarse en intereses particularísimos, y eso mantiene la inequidad, la desigualdad, la pauperización en la que viven miles de panameños y panameñas. Entonces hay que acabar con ese estado delincuencial. Yo creo en los procesos de conversación y de diálogo, pero también creo en la necesidad de establecer una política pública de cara al pueblo, que sea el pueblo el que decida y defina el quehacer en los temas neurálgicos del acontecer nacional. Usted es economista, hablemos entonces de economía. ¿Cuáles serían las 3 medidas que tomaría Maribel Gordón para estabilizar la economía panameña de llegar al gobierno? Justicia fiscal, que significa ordenamiento del presupuesto y acabar con la evasión tributaria. 7.500 millones de dólares anuales se van en evasión. Eso hay que acabarlo porque constituye robo al arca del Estado, es decir, del pueblo panameño. Yo creo que ahí hay una medida, justicia fiscal. La segunda medida que creo que también es importante es activar la economía a partir de los sectores productivos. Estamos en un modelo que está agotado, que ha excluido, que ha marginado, que ha discriminado y que ha pauperizado las condiciones de vida. Y por eso he señalado, no basta con crecer, tenemos que caminar al desarrollo económico, que significa crecimiento, bienestar humano y derecho y desarrollo sostenible, protección de la riqueza natural.
¿Y la tercera medida? La tercera medida que estamos planteando es efectivamente reorientar algunas políticas públicas en materia de deuda pública, en materia del excedente canalero, en materia de dónde colocamos la inversión pública y dónde promovemos la inversión privada y la inversión extranjera. ¿Tiene alguien en mente para el Ministerio de Economía y Finanzas, Maribel Gordón? Maribel Gordón ha dicho, yo tengo criterios sobre las personas que deben formar parte del gabinete. Compromisos de antemanos para poder que alguien esté en mi equipo de trabajo y que comiencen a decir, bueno, este está a favor de privatizar, este está a favor de las paramétricas, como le pasa a otros candidatos. Inconsistencia no, mentiras no, eso es corrupción. ¿Consideraría alguno de sus competidores en esta campaña por la calidad de propuestas que ha hecho para llamarlo a ser parte de su gobierno, de llegar a usted a la presidencia? Ayer decía que de los 7 son vendedores de humo. ¿Cómo lo puedo considerar para el gabinete? Es precisamente una población panameña que está señalando que está hastiada de quienes nos han gobernado, y de las 8 propuestas hasta ahora, 7 han sido gobierno, 7 involucrados en casos de corrupción, 7 pactando entre ellos y 7 que han desatendido las necesidades sociales del pueblo panameño. O sea que ninguno de ellos. Ninguno. Muchísimas gracias, Maribel Gordón, por hablar de frente. Seguimos con más en este especial de candidatos presidenciales. Seguimos con este especial de candidatos presidenciales y es el turno ahora de la diputada Zulay Rodríguez, candidata a la presidencia por la libre postulación. Muchas gracias por estar aquí hablando de frente. Gracias, Sabrina. Bueno, aquí para contestar todas las interrogantes que tenga y sobre todo para enfatizarnos en las propuestas que tenemos para San Miguelito y el resto del país. Diputada, usted siempre se ha proyectado como una defensora de causas populares, una así política antisistema. Sin embargo, en estas elecciones está corriendo para 3 cargos distintos, algo que permite nuestro sistema. ¿Cómo compagina esas 2 imágenes que para algunos son contradictorias? Bueno, mira, yo te voy a decir, Sabrina, que a mí todo el mundo me critica, pero yo he visto que hay otros candidatos que corren para 2 cargos, 3 cargos y nadie los cuestiona a ellos. Siempre se van contra Zulay Rodríguez. Primero, el código lo permite. Segundo, yo había participado para 2 cargos por la libre postulación, no por el PRD, porque acuérdate que yo tengo en contra a la cúpula y yo desde el día 1 he denunciado a Nito Cortizo y a Gaby Carrizo, desde que tomé posesión, con nombre y apellido y los actos de corrupción que ellos han cometido, incluyendo a muchas personas de su gobierno. Y alcaldía se dio la oportunidad a través del señor Ricardo Martinelli, porque él me dijo, mira Zulay, tengo las encuestas, Carrasquilla está ganando. Es tu oportunidad y mucha gente en San Miguelito me lo había pedido y te ofrezco en una alianza natural la alcaldía de San Miguelito por RM, porque aquí hay que tumbar a Héctor Valdés Carrasquilla. Entonces, por eso yo lo acepté y sobre todo porque las personas en San Miguelito me dijo, compita, no tenemos opción porque tenemos a una persona que tiene una ideología que nosotros no compartimos. Y nosotros tenemos creencias religiosas muy profundas y estamos muy vinculadas con la iglesia, sobre todo evangélica y también la católica. Por lo que la escucho, usted se mantiene, si tiene que elegir, elegiría la alcaldía de San Miguelito. Si gana su curul y la alcaldía de San Miguelito. Exactamente, así, pero si ganamos la presidencia, ojalá se pueda, yo siempre pongo a Dios de primero, porque podríamos resolver y resolveríamos todos los problemas que afronta el país, porque yo soy una mujer valiente y no me debo a los poderes económicos. Vamos a empezar a hablar de esos problemas del país. Usted ha hablado mucho últimamente de la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado. Así es. ¿Qué ha hecho como diputada desde la Asamblea y qué haría como presidenta de la República en este tema? Bueno, mira, yo como diputada de la Asamblea, desde el periodo pasado, yo critiqué la infiltración del narcotráfico en la política. Incluso a las personas que fue el ministro de Seguridad, yo les dije públicamente, señores, si ustedes tienen los nombres de esas personas que están en la narcopolítica, saquen los nombres y díganlo públicamente. Y por otro lado, con Nito Cortizo, que me ha
vetado proyectos muy buenos para ayudar a la educación, las jornadas educativas extensivas, el programa de barriguita llena para que los niños coman. También tengo un proyecto de ley, porque acuérdate que ellos en el Consejo de Gabinete cerraron lo que por 10 años todo lo que eran los estados financieros y las transacciones que habían hecho a través de los sectores no financieros, el metro, los corredores y todo. Y que yo lo tengo en este momento, el proyecto donde dije, ustedes tienen que develar cuánto se han gastado, cuánto dinero se han llevado y tienen que decir al país con quienes ustedes han hecho el contrato. Lastimosamente, en la Asamblea, ese y otros proyectos para acabar con los monopolios de las generadoras eléctricas, los medicamentos, las tasas de intereses bancarios, no me los han querido discutir. En tema de infiltración de narcotráfico en la política, usted no apoyó el proyecto de extinción de dominio. ¿Qué otras herramientas legales considera usted? No, tú no puedes decir que yo no apoyé porque yo estaba recogiendo firmas, estaba mi suplente. ¿Sí le parece necesario? No, espérate, porque quiero explicarte. La extinción de dominio, si se da, tiene que ser con el debido proceso. Yo hablé con el profesor Miguel Antonio Bernal. Él es mi asesor, al igual que el doctor Silvio Guerra. Recuerdo esa explicación. Sí, ¿y qué dijo el profesor Bernal? Esa extinción de dominio, eso es una aberración. Entonces, ¿por qué es una aberración? Otro tipo de tenemos poco tiempo, otro tipo de extinción de dominio con más garantías. Por supuesto. Si vamos a hacer una extinción de dominio, no es que tú me vienes como en la Santa Inquisición, ay, ella es bruja y te quemo. No, tú tienes derecho a defenderte, tú tienes derecho a presentar pruebas, tú tienes derecho a que haya una defensa natural y tiene que haber un contradictorio. En esta extinción de dominio, aquí no hay contradictorio ni defensa. Te acusan, te llevan y tú no te puedes defender. Es más, yo estoy viendo que un supuesto sistema penal acusatorio, ¿tú sabes lo que te hacen? Te ponen una denuncia anónima. Tú llamas y dices, yo quiero contradecir y quiero repreguntarle a esa persona que está acusándome falsamente y no te lo llaman. Eso no es justicia, eso se llama inquisición y yo no estoy en la Edad Media para que a mí me acusen de brujo y hechicero y me quemen. Muy clara eso no estoy de acuerdo. Muy clara su posición. Vamos a cambiar a otro de los temas que usted comenta habitualmente y tiene que ver con la frontera en Darién. Por supuesto. Usted comentó en el primer debate que había un número grande de migrantes que le quitaban el trabajo a los panameños. Y me mantengo. Las cifras o la información sugieren que esos migrantes siguen yendo hacia Estados Unidos. ¿Cómo sustenta esa afirmación en la que usted se mantiene? Mira, primero, y quiero hacer la aclaración, yo desde el periodo pasado combatí los nefastos crisoles de raza, donde hay desplazamiento de mano de obra extranjera contra los panameños. ¿Por qué? Porque yo entiendo a los extranjeros, pasan necesidades y tú vienes aquí en Panamá. Tienes dos opciones, o robar para sobrevivir o buscar un trabajo y que te paguen menos salario. Y al final que yo dije, están cometiendo abusos contra los migrantes irregulares porque les ofrecen a las pobres migrantes ofertas sexuales, que ellos decir, bueno, me quedo aquí y tengo que ceder, y eso es incorrecto. Y por el otro lado, ¿qué hacen los migrantes? Bueno, en vez de un salario de 1.500, pago 400, le mando a mi familia afuera y no están pagando ni seguro social ni impuestos que necesita el fisco. Jamás podré estar de acuerdo. Y por el otro lado, yo, Zulay Rodríguez, fui con Elías Vigil y con Alina González a la frontera del Darién. Y adivina que yo vi violaciones carnales a las migrantes. 100 y 200 por día. Lo están reportando ahora los medios internacionales. Sí, ahora Human Rights y ahora el New York Times. Pero yo lo reporté hace 3 años. Fui ante las autoridades, llamé a los embajadores y alguien me hizo caso. Ah, no, Zulay está loca, Zulay es mentirosa. Pero yo lo puse en la palestra. Pero al igual que pasó con los niños violados en los albergues, que también lo puse en la palestra, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Zulay está loca y Zulay es mentirosa. Pero yo lo denuncié, nadie me hizo caso, no me dieron los medios de televisión y ahora está saliendo 3 años después. Zulay, hay que cerrar fronteras. Eso es lo que le iba a preguntar. Si usted es presidenta, ¿qué haría con la crisis migratoria en Darién? Igual que Costa Rica, cierro fronteras, las personas que están ilegales hay que devolverlas a su país
y sobre todo tienen que poner un cerco de policías de Senafrón. Señores de Senafrón, ustedes saben lo que le han hecho a las migrantes de mujeres, ustedes saben lo que ustedes se han prestado con las guerrillas, no solamente a violarlas, asesinatos. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad y lo que ustedes tienen que hacer es cerrar fronteras, que no vengan los migrantes, que no los maten, que no las violen y que nosotros no tengamos una crisis migratoria donde han pagado el gobierno panameño 82 millones de dólares para comida y para los daños ambientales. Pero esos 82 millones de dólares, ¿a quién le hubiera servido? A los niños, a los COIF y los comedores escolares que necesitan en los colegios públicos para que los niños de bajos recursos tengan comida. La interrumpo. Cerrar la frontera es algo que también prometió Donald Trump y ni Estados Unidos pudo hacerlo. Costa Rica lo ha hecho. ¿Cómo Costa lo ha Rica los deporta, no puedes entrar en 15 años, te los manda para Panamá y nadie le dice nada a Costa Rica de que ellos están violando, los agarra y se los lleva. Claro, entonces viene Panamá, tenemos que mantenerlos en Chiriquí, donde yo vi niños en los albergues de Chiriquí comiendo de la basura. Yo lo filmé, yo lo fotografié, yo lo subí, pero ningún medio de comunicación me quiso entrevistar. Claro, ahora como lo hizo el New York Times y Human Rights, ahora es el escándalo, pero yo lo venía denunciando desde hace 3 años. Cambio de tema. Claro. Hablamos de los auxilios económicos. El Contralor Gerardo Solís ha dicho que no se debe discriminar a nadie por los auxilios económicos, ni a hijos de funcionarios, ni a nadie por su clase social. ¿Usted coincide con eso? Mira, yo te voy a hablar de mi caso. Aquí a nosotros nos satanizaron y Catalia y Axel Rivera, yo les pedí el derecho a réplica, lastimosamente no me lo dieron. Donde mi esposo tiene una carta compromiso de pago donde él tiene no solamente que devolver ese préstamo, sino pagarlo con intereses. Y yo considero que todas las personas que tienen los recursos o pueden devolverlo, lo tienen que hacer. No puedo coincidir con lo que dijo Gerardo Solís. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ayudar a los más vulnerables y hay que cambiar la ley para el que lo necesita. Pero tampoco tú me puedes negar a mí y a otras personas que solicitemos un préstamo, porque la gente no sabe, de repente bien que tienes una casa bonita, la tienes bien cuidada, pero no te alcanza el dinero para poder ayudar a tu hijo y el préstamo es necesario. Eso no se lo debes negar a nadie. Usted ha dado ese matiz de ser presidenta. ¿Cómo evitaría usted que los auxilios económicos del IFARU sean un botín político? Mira, la ley hay que cambiarla y nosotros tenemos que hacer por meritocracia. El niño que tiene un 5, tiene un 4,6 o llega a primer puesto, no solamente, y para que sepas que yo también lo pedí en la asamblea, las becas para los muchachos deportistas, las becas que se necesitan para los niños con discapacidad y que van a todos estos juegos paraolímpicos. Nosotros también las becas nocturnas, todo eso yo lo pedí y sobre todo a la gente que más lo necesita para poder terminar sus estudios, porque cuando tú vas afuera, yo me gané becas, no por el gobierno panameño, sino por el Consulado del Hombre y también en una universidad de los Estados Unidos. Que eso está bien. Yo siempre digo que si te becan una universidad está bien, pero que te bequen con los recursos de todos es otra cosa. Pero por eso digo, cuando tú vas afuera, el mundo se te abre y traes conocimiento que tú puedes transmitir en Panamá. Entonces, hay que cambiar la ley, hay que darle los auxilios a las personas más vulnerables. Y hagan lo que a mi esposo sí se lo pidió la Junta Directiva y aquí voy a hacer una aclaración, porque todo el mundo le da duro a Nando, pero Nando solamente puede aprobar auxilios hasta $45,000. Después de $45,000 lo haces una Junta Directiva y hay que averiguar que si la mayoría de lo que está reservado, y te lo apuesto, mira, si hago una apuesta sé que te la gano, todos son del Ejecutivo, todos son del Ejecutivo. ¿Cómo califica usted la actuación de Gerardo Solís en general durante este periodo, durante su periodo? Mira, Gerardo Solís, y yo lo siento así, no ha investigado a los que tiene que investigar. Aquí tiene que caer Raúl Pineda. Y ya yo le puse una denuncia a la Corte, porque aquí hay un candidato, Lombi, voy a decirte Lombi, porque todo el mundo sabe. Tú has hablado pro bla bla bla, que voy a meter a Raúl, que voy a meter a Vinicio. Yo fui a la Corte y lo hice, exponiendo mi vida, porque el día anterior, 4 días anteriores, yo recibí amenazas de personas encapuchadas y armadas en San Miguelito que tenían el suéter de José Ruilova Pineda, el sobrino de Pineda, y de Raúl Pineda. Tenían los suéteres. Tuve que llamar a la policía.
Y aquí no han hecho absolutamente nada. Ellos tienen fortunas millonarias. Ahí se lo puse el de Vinicio y le puse el de Pineda, que han comprado terreno, que tienen mole, que tienen bombas de gasolina, o sea, que tienen apartamentos. Su calificación es mala. Si usted llegara a ser presidenta. Pero hay que hacerle las auditorías. Claro. Porque yo no soy como Lombi que dice los voy a meter preso. No, tú tienes que investigarlo, tú tienes que juzgarlo y tú tienes que conseguir las pruebas. Y adivina, le facilité el trabajo, porque lo que tú no te atreves a hacer, porque tú lo que no dices es que Vinicio Robinson se sentaba con Federico Humbert y Federico Humbert, que le dio mucho traslado de partida a Vinicio Robinson en el periodo pasado, es tu mejor amigo. Entonces, vamos a combatir la corrupción, vamos a hacerlo de verdad. Se me está acabando el tiempo. Ay, sí, disculpa. Es que me emociono. Tengo 3 preguntas más. Claro. ¿Quién sería, a su juicio, un buen perfil o una buena persona para ocupar la Contraloría si usted llegara a ser presidenta? ¿Quién propondría? Bueno, mira, yo tengo personas que me asesoran. Y ojo, todo el mundo dice, ella tiene su ADN y es PRD. Sí, soy PRD, de las bases, de los perseguidos y de los marginados. Mi ADN es ser cristiana. Y créeme que las personas que van a ir, yo tengo de asesor a Paco Carreira, yo tengo de asesor a Silvio Guerra, que lo quiero mucho, yo tengo de asesor también al profesor Miguel Antonio Bernal, y personas inteligentes y personas que quieren que las cosas sean transparentes. Ese tipo de perfil de independencia. Claro. Última pregunta. Claro. ¿Cuál de sus competidores en la carrera por la presidencia le parece que ha hecho un mejor trabajo dando propuestas al país, y de llegar a ser presidenta, usted quizá lo consideraría como parte de su gobierno? Bueno, mira, no creas en las encuestas. Ya hoy me dijeron, extraoficialmente, porque yo a mí siempre me ponen disque cuarta, quinta, sexta. No, ya a mí me dijeron en qué posición yo estoy. En primer lugar está José Raúl Mulino. Pero ¿a quién le gusta? ¿Quién ha hecho un buen trabajo como candidato en términos de propuestas? ¿Y a quién usted invitaría a formar su equipo de gobierno? Esa es la pregunta. Mira, hay propuestas muy buenas de Martín. Las propuestas, estoy hablando propuestas. He escuchado varias de Rómulo que también me gustan, porque hay una combinación. Las de José Raúl las he leído y me gustan. Y Maribel Gordón, para ayudar a los trabajadores y darles del fondo de cesantía. Es que todos tienen buenas propuestas. Muy buena respuesta, porque ha sido la que más generosa ha sido con sus competidores. Pero lo que sí no haría, y te lo digo, que los que dicen que van a combatir a la corrupción y que están con los poderes económicos y que no combaten los monopolios de la luz eléctrica, los medicamentos, las tasas e intereses bancarias, eso digan la verdad. Diputada, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar en este especial. A ustedes también por continuar en este especial. Y una última cosa. Yo estoy entre segunda y tercera en las encuestas. No crean, el 5 de mayo es que vendrán las sorpresas. Gracias y bendiciones. Este especial fue concebido con el objetivo de que usted pudiese contrastar las respuestas de los 8 candidatos presidenciales. Las invitaciones se hicieron desde inicios del mes de marzo. De los 4 candidatos ausentes, José Raúl Mulino y José Gabriel Carrizo nunca confirmaron. Rómulo Rux y Melitona Rocha declinaron su participación esta semana. La disposición de una persona que aspira a gobernar el país para asistir a debates públicos, entrevistas en distintos medios y cumplir con los compromisos adquiridos son elementos importantes a la hora de decidir quién merece su voto. Reconozco y agradezco a los 4 candidatos que hablaron hoy de frente al país. Muchas gracias por su audiencia. Los espero aquí el próximo domingo.